¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Vamos a derivar la siguiente función. Me piden derivar la función f de x igual a e a la 2x más 3. Este tipo de funciones son de la forma e a la u. Recuerden que el exponente le llamamos u cuando la variable x está acompañada ya sea por un coeficiente diferente de 1, un exponente diferente de 1 o además puede estar acompañado de algún otro término o alguna otra función. Entonces al exponente le vamos a llamar u y la base es e. Es muy importante que la base sea e para que no se confundan. Bueno, la derivada de esta función es de la siguiente manera. Me dice la función multiplicada por la derivada del exponente. Ahí está. Entonces vamos a derivarla. Me dice la función, o sea, repito esta función, por la derivada del exponente. Entonces voy a multiplicar por la derivada del exponente. En este caso, el exponente es la función 2x más 3. Vamos a derivar esta función. Para derivar esta función, me dice que tengo que derivar primero la primera función y después la segunda función. A esta normalmente la llamamos como u y b, y la derivada de esta expresión, cuando tengo u más b, sería la derivada de u más la derivada de b. Esta es u, esta es b. Bueno, vamos a derivar. En este caso, u es 2x. Vamos a derivarla. La derivada de 2x es 2. Hay que recordar que cuando yo tengo una función de la forma coeficiente por x, donde x tiene exponente 1, la derivada de esa función es el coeficiente. En este caso el coeficiente es 2, por eso la derivada es 2, y como x está a la 1, cumple con esta condición. Ahora vamos con la segunda función, que en este caso me dice que es igual con 3. Pero hay que recordar que la derivada de una constante siempre vale 0. Entonces la derivada de 3 sería 0. Bueno, entonces la derivada de 2x más 3 es igual a la derivada de 2x, que ya vimos que es 2, más la derivada de 3, pero en este caso la derivada de 3 vale 0, entonces sería más 0, pero ya no lo escribo. Entonces aquí tengo la derivada del exponente, entonces lo coloco aquí. Por lo tanto, nada más ordenamos, primero escribo el número 2 y después escribo la función. Y esa sería la derivada. Ahora vamos a derivar la función f de x igual a e a la x cuadrada menos 3x. Para eso vamos otra vez a utilizar la misma fórmula de derivación, que es e a la u, donde su derivada es e a la u por la derivada de u. Bueno, entonces me dice, repites la función, toda la repito. Y ahora me piden que derive el exponente. Entonces vamos a derivar el exponente. El exponente es la función x cuadrada menos 3x. Su derivada sería x al cuadrado. Bueno, para derivar este tipo de funciones, acuérdense que tengo la función que es una función potencia y su derivada es el exponente por la función, y al exponente de la función le resto 1. Entonces aquí me quedaría el exponente por la función y al exponente le resto 1. Estoy derivando la primera parte. Ahora la segunda parte sería la función de la forma coeficiente por x. Y su derivada habíamos quedado que es el coeficiente cuando x tiene exponente 1. Bueno, y en este caso x tiene exponente 1, por lo tanto sería menos la derivada de 3x, que en este caso es 3. Me quedaría 2 menos 1 me da 1, pero no lo escribo en el exponente, y entonces me quedaría 3. Por lo tanto, la derivada del exponente sería 2x menos 3.
Únicamente ordenamos. Primero escribo 2x menos 3 y después escribo la función. Y ya tengo la derivada de esa función. Ahora me piden derivar la función e a la 3x cuadrada menos 2x. Nuevamente vamos a utilizar nuestra fórmula e a la u, donde me dice que la derivada es la misma función multiplicada por la derivada del exponente. Entonces me quedaría e a la u es toda la expresión. Y todo esto multiplicado por la derivada del exponente. Entonces aquí voy a escribir el exponente como una nueva función. Y vamos a derivarlo. Para derivar esta expresión hay que recordar que tengo la formulita de coeficiente multiplicado por potencia. Cuando tengo este tipo de funciones, la derivada es la siguiente. Es el coeficiente que multiplica al exponente, a su vez multiplican a la función y al exponente de la función le resto 1. Entonces se ve medio complicado, pero es muy sencillo. Vean. Es el coeficiente, que vale 3, por el exponente, por la función, y al exponente de la función le resto 1. Ya tengo la primera parte. Ahora vamos a la siguiente. Tengo una función de la forma coeficiente por variable x. Su derivada es la siguiente. Cuando x tiene exponente 1 y está multiplicada por un coeficiente, la derivada es el coeficiente. Entonces, en este caso, la derivada de 2x sería el coeficiente, que es 2. Únicamente simplificamos, 3 por 2 me da 6, por x a la 2 menos 1 es 1, pero en el exponente el 1 generalmente no lo escribimos. Después menos 2. Ya tengo la derivada del exponente y lo que me dicen aquí es que multiplique por la derivada del exponente. Entonces aquí tendría 6x menos 2. Y únicamente vamos a ordenar. Primero escribo este factor y después escribo la función. Y ya tengo su derivada. Ahora vamos a derivar la función e a la seno de x. Lo mismo, tengo una función de la forma e a la u, donde su derivada sería la misma función, pero multiplicado por la derivada del exponente. En este caso le llamamos u. Entonces la derivada sería la función que está multiplicada por la derivada del exponente. En este caso tenemos que el exponente es seno de x. Su derivada, la derivada del seno de x, entonces agarramos las derivadas trigonométricas y me dice que la derivada del seno de x es el coseno de x. Entonces ya tengo la derivada de seno de x, que sería la derivada del exponente, y aquí me dice que multiplique por la derivada del exponente. Entonces tengo la función por la derivada del exponente, que en este caso es coseno de x. Únicamente ordenamos, este factor lo escribo primero, que está multiplicando a la función e por seno de x. Ya si gustan le pueden poner paréntesis. Ay, perdón. No, está bien. Ok. Sería todo para este ejercicio. Ahora vamos a derivar la función f de x igual a e a la coseno de x. Nuevamente vamos a utilizar nuestra regla de la función e a la u, donde su derivada es la misma función multiplicada por la derivada del exponente. Entonces sería e a la u multiplicada por la derivada del exponente. En este caso el exponente es coseno de x. De nuestras reglas de derivación trigonométricas me dice que cuando yo tengo la función f de x, su derivada es menos el seno de x. Entonces nada más multiplico por menos el seno de x. Entonces nada más ordenamos, este factor lo escribo primero, ahí está, y lo multiplico por la función. Y esa sería su derivada. En este caso me piden derivar la función e a la tangente de x y nuevamente utilizamos la fórmula de derivación cuando la función es de la forma e a la u. Entonces me dice que f
f' de x es igual a la misma función multiplicada por la derivada del exponente. Entonces sería la función multiplicada por la derivada del exponente. En este caso el exponente es tangente de x y la derivada de la tangente de x es secante cuadrada de x. Entonces la derivada del exponente es secante cuadrada de x. Ya terminamos, nada más hay que ordenar. Entonces primero pongo secante cuadrada de x, que está multiplicando a la función a la tangente de x. Y esta sería su derivada. Ahora vamos a derivar la función f de x igual a e a la coseno de 2x cuadrada. Nuevamente vamos a utilizar nuestra fórmula de la forma e a la u, donde me dice que es la misma función multiplicada por la derivada del exponente. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Sería la función multiplicada por la derivada del exponente. En este caso, el exponente es una función de la forma coseno de 2x al cuadrado. ¿Okay? Para derivar este tipo de funciones es importante checarlo. Hace rato hicimos un ejercicio donde era la derivada es menos el seno de x, pero eso es cuando el ángulo solamente es la variable x. En este caso no, en este caso está acompañada de un coeficiente diferente de 1 y además acompañada de un exponente diferente de 1. En estos casos a esta función, bueno, a esta expresión le llamamos u. Entonces, para poder derivar este tipo de funciones, nos apoyamos con nuestra fórmula siguiente, que me dice que la derivada del coseno de u es igual a menos el seno de u por la derivada de u, o sea, la derivada del ángulo. Entonces vamos a hacerlo. Me dice, su derivada es igual a menos el seno de u por la derivada de u, pero en este caso u vale 2x cuadrada y su derivada sería de la forma siguiente. Ahora, para derivar este tipo de funciones, recuerden que tengo una función de la forma kx a la n, donde k es un coeficiente y está multiplicando una potencia con base x. Para derivar esta función es muy fácil, me dice, el coeficiente multiplica al exponente, a su vez multiplicar a la función y al exponente de la función le resto 1. Entonces sería de la siguiente manera, coeficiente por exponente por la función y al exponente le resto 1. 2 por 2 me da 4, x a la 2 menos 1 sería 1, pero el 1 no lo escribimos. Entonces, ahora sí ya tengo la derivada de esta expresión, que es la que voy a anotar aquí, que sería 4x. ¿Por qué? Porque me dice que la derivada del coseno de u es menos el seno de u, aquí está, multiplicada por la derivada del ángulo. Y la derivada del ángulo es 4x. Entonces ya tengo la derivada del exponente, que es lo que me dice aquí. Multiplicar la función por la derivada del exponente. Entonces la derivada del exponente es menos seno de 2x cuadrada multiplicada por 4x. Únicamente lo ordenamos y me quedaría de la siguiente manera. Escribo primero 4x, pero vean, este signo negativo me afecta a toda la expresión, sería menos por más da menos, entonces le pongo menos. Sería menos 4x que multiplica el seno de 2x cuadrado y a su vez multiplican a e por coseno de 2x cuadrada. Entonces, para que no haya falla, aquí le voy a poner un paréntesis. Y esta sería la derivada de esa función. Vamos a derivar esta función, me dice que es e a la seno de 3x cuadrada más 5x. Nuevamente vamos a utilizar nuestra fórmula cuando la función es de la forma e a la u. Su derivada sería la misma función multiplicada por la derivada del exponente, que en este caso le llamamos u. Entonces, la derivada de la función sería e a la u, es la misma función, vean, es toda esta función.
pero a su vez está multiplicada por la derivada del exponente, o sea que el exponente es toda esta función y tengo que derivarla. Entonces la voy a escribir aquí abajito. Me quedaría f de x es igual al seno de 3x cuadrada más 5x. Para derivar este tipo de funciones me voy a apoyar con la siguiente expresión. Me dice que cuando la función es seno de u, acuérdense que le llamamos u porque aquí el ángulo no es x solita, la x está acompañada ya sea por un exponente diferente de 1, por un coeficiente o por otro término, ¿sí? Entonces en ese momento se llama u. Y la derivada de este tipo de funciones es el coseno del ángulo o de u por la derivada del ángulo, que en este caso le llamamos u. Lo hacemos aquí y me quedaría, la función es igual. Me dice que la derivada del seno es el coseno, entonces sería el coseno de la función multiplicado, ahora sí, por la derivada del ángulo. Ahora, el ángulo es de la forma 3x cuadrada más 5x. Vamos a derivar esta expresión. Acuérdense que coeficiente por potencia es exponente por coeficiente. 2 por 3 me da 6x y al exponente le resto 1. Ahí está. Luego derivo la siguiente función, que es 5x. Acuérdense que cuando tengo un coeficiente por x y x tiene exponente 1, la derivada de esa función es el coeficiente. Entonces me queda 6x más 5, que sería la derivada de u. Aquí está. ¿Ok? Bueno, nada más voy a ordenarla. Escribo primero esto, sería 6x más 5 y después escribo el coseno del ángulo. Ok, esta es la derivada de esta expresión, pero esta expresión es el exponente. Me regreso nuevamente al origen y sería la función, la derivo, es la misma función multiplicada por la derivada del exponente, pero la derivada del exponente es todo esto. Sería 6x más 5 por el coseno de 3x cuadrada más 5x. Ahí está. Ahora nada más lo ordenamos. Escribo primero esto. Y lo multiplico por la función. Y esta sería su derivada. Bueno, jóvenes, espero que les hayan gustado estos videos de derivadas de funciones exponenciales. Esto es todo por este video. Recuerden compartirlo con sus compañeros para que les pueda servir para sus tareas o su examen. Excelente día.